¿ya? Eh, mm, Les recomiendo que en la clase escriban porque no todo lo que va a venir en el examen está en las diapositivas, sino en también lo que comentamos durante la clase, ¿ya? Además de algunas bibliografías que mencionamos durante la exposición. Ok. Vamos a... ¿Visualizan las diapositivas, delegado? Sí, doctora. Ok, entonces proseguimos. El tema de hoy es cáncer pulmonar, ¿no? Para lo cual pueden revisar la guía internacional de la OMS, la actualización última de los cánceres de pulmón, los tumores de pulmón publicada en 2015, ¿no? Que ha sido una actualización de la clasificación del 2004. Además, pueden revisar ese artículo de Journal of Thoracic Oncology y, como siempre, también citando al libro de Neumología Clínica, segunda edición de Álvarez. ¿Por qué es importante el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte, de causa de los cánceres. Generalmente el paciente cuando viene a tratarse, viene avanzado, en un estadio avanzado, ya con metástasis, y la supervivencia a los 5 años generalmente es aproximadamente un 15.7%, muy pobre. Los cánceres de células no pequeñas son alrededor del 85% de los cánceres pulmonares. Y de estos, el adenocarcinoma ha tenido cierta relevancia dentro de este grupo desde hace unas décadas. ¿Cuáles son los síntomas que nos puede acompañar un cáncer de pulmón? Tos, hemoptisis, dolor torácico anterior o posterior, la presentación clínica de una infección respiratoria, ya que hay algunos tumores que se cavitan, se necrosan y pueden generar infecciones. Pérdida ponderal, pérdida de peso. Puede haber una fiebre de origen tumoral, ¿no? Una consolidación acompañada de fiebre. Lo primero que uno sospecha es una neumonía. Pero si durante la evolución no hay respuesta, veo con los antecedentes que tiene una clínica de más evolución de un mes, un año, y ya tengo que estar sospechando otras patologías como el cáncer. Disnea progresiva, dolor óseo. Hay dolores referidos como el dolor de hombro. Varias pacientes me han venido con dolor de hombro. Doctora, disculpe que la interrumpa, doctora. Su presentación no se puede ver. Ah, ¿no? No, nos aparece una pantalla rayada a colores solamente. A ver, gracias. Gracias por avisar. A ver. Vamos a ver. Vamos a colocar. ¿Ya se puede visualizar? Ahora sí, doctora. Muchas gracias. Ok, gracias. Proseguimos entonces. Este es un cuadrado bien didáctico de las principales características de los cánceres pulmonares. Tenemos el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes.
de estos cobra mayor relevancia el adenocarcinoma. ¿Y de qué se caracteriza? De que pueden presentar nódulos, ¿no? Generalmente presentan nódulos en un 46%. Como ven, eso presenta mayor. Si tienen una sospecha de un cáncer pulmonar donde hay varios nódulos bilaterales, hay que sospechar adenocarcinoma. También se podría presentar como un nódulo pulmonar solitario. Localización periférica, también es el más frecuente el adenocarcinoma. La localización central es un 5%, es bajo. Masas periliares, un 17%, bajo. Cavitación, el que más se cavita es el carcinoma epidermoide. Compromiso de la pared torácica o compromiso pleural en un 14% los adenocarcinomas. Adenopatías ciliares en un 19% y mediastínicas un 9%. En cambio, el carcinoma epidermoide tenemos que es más frecuente de la localización central, puede presentarse con masas periliares, se cavita y contener adenopatías ciliares y mediastinales en menor cantidad. El carcinoma de células pequeñas podría presentar nódulos, pero en menor frecuencia, es de mayor localización central, puede presentarse con masas periliares, el que más frecuentemente lo hace, y puede presentar adenopatías iliares y mediastínicas, el que más frecuente lo hace. El carcinoma de células grandes generalmente tiene una localización periférica. La central puede también presentarse, pero mayor es periférica. Puede presentarse como masas periliares. Se cavita en un 4%. Puede envolver en baja incidencia la pared torácica y presentar adenopatías ciliares y mediastinales. Esta es la clasificación de la OMS. Como verán, el adenocarcinoma tiene múltiples subtipos según el tipo histológico que tenga, variable lipídica, cinar, papilar, micropapilar, variante sólida, dependiendo de las características histopatológicas. ¿No? Acá les pongo el cuadro de referencia, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Lo que sí tienen que tener en cuenta son las cuatro principales denominaciones de los cánceres pulmonares. Y estos cánceres pulmonares que había mencionado también se llaman carcinomas broncogénicos. Hablemos del adenocarcinoma. Es un tumor epitelial maligno con diferenciación glandular o producción de mucina. Tiene presentación acinar, papilar, bronquialveolar o una mezcla de estos patrones. Puede presentarse como nódulos sólidos o subsólidos. Sólidos, ¿no? Se ven en una imagen radiopaca o densa. Y subsólidos tienen más bien una imagen de vidrio deslustrado. Y también puede haber un complejo mixto, digamos. Por ejemplo, en este adenocarcinoma de una señora de 76 años, observamos en la imagen A una imagen de vidrio deslustrado, que no es sólido. En la imagen B, que dice 4 años después, vemos ya un mayor patrón sólido sobre el nódulo. Y un año después ya se observa más componente sólido y pegado a la pared torácica. Entonces, el adenocarcinoma, como habíamos mencionado, tiene preferencia periférica, pero también se puede dar en cierto porcentaje de forma central. Entonces podemos observarlo periféricamente con una cicatriz retráctil, podemos verlo también en ubicación central, o presentarse como un adenocarcinoma endobronquial que lo van a poder visualizar en una broncoscopía. También podría presentarse como una neumonía difusa, una consolidación.
Y también podríamos verlos como un adenocarcinoma sobre una base de una lesión antigua como una fibrosis. También podría el adenocarcinoma coger la pleura. Aproximadamente una quinta parte de diagnóstico presenta ya metástasis a distancia, cuando se le hace el momento del diagnóstico. Generalmente, ¿qué lugares? Cerebro, hueso, glándulas adrenales y el hígado son las más comunes. Entonces, aquí tenemos otras imágenes de este adenocarcinoma. Tenemos una biopsia, ¿no? Que se correlaciona, ¿no? La variable lipídica que se correlaciona con la imagen de vidrio deslustrado, con componente no sólido. Y aquí ya vemos un componente sólido con un área de vidrio deslustrado. Además de la variable citológica, las características de las células que van a presentar estos tumores, tenemos otra herramienta que nos ayuda a diagnosticarlos, que es la inmunohistoquímica. Lamentablemente, los laboratorios de Puno no cuentan con inmunohistoquímica. Entonces, cuando hay dudas de diagnóstico, porque a veces puede venir un tumor muy indiferenciado, se tiene que referir a Arequipa, ¿no? Si es que es muy indiferenciado. Entonces, ¿qué nos va a ayudar la inmunohistoquímica? ¿No? Por ejemplo, el adenocarcinoma tiene un CK7 positivo, es inmunoreactivo con el TTF1, inapsina A, los cuales tienen una sensibilidad y especificidad de 84,96% y en la inapsina el 92,100%. Corresponde a sensibilidad y especificidad. Ninguno de estos marcadores son totalmente específicos, por lo cual ayuda a la clínica, la presentación y la presentación citológica compatible con el tumor que estamos sospechando. Ahora, lo último que ha salido ya también, ¿no? Que es, por ejemplo, en el Revalietti había un laboratorio comercial que apoyaba la investigación en cáncer pulmonar, que veía la variabilidad molecular de los tumores y esto ayudaba en que respondieran a cierto tipo de tratamientos, como los inhibidores de la tirosina quinasa. Es ya un manejo más profundo de los cánceres pulmonares. Entonces, dentro de los marcadores moleculares citogenéticos, ¿cuáles están? El receptor del factor de crecimiento epidérmico, que hay mutaciones del 10 al 15% en el adenocarcinoma de pulmón, más común en los no fumadores y mujeres. Y estos son sensibles al tratamiento de los inhibidores de tirosina quinasa. Los pacientes con mutación del KRAS tienen peor pronóstico y son resistentes a los inhibidores de la tirosina quinasa. Este es un cuadro didáctico, ¿no? De cómo deberíamos orientarnos en la parte histopatológica, el diagnóstico de los tumores. Si tienen las células una morfología del adenocarcinoma, tiene TFF1 positivo, napsina positivo y un CK5-6 negativo, me confirma el diagnóstico de adenocarcinoma. Si tiene morfología a favor del carcinoma epidermoide y tiene un CK5-6 positivo, confirma el carcinoma epidermoide. Si tiene una morfología de ambos no se distingue bien, entonces utilizamos los marcadores. Si es TTF1 y napsina A positivo, favor del adenocarcinoma. Si tiene un CK5-6 positivo y un P63 positivo, a favor del carcinoma epidermoide, ¿no? De esto dentro de los grupos de los carcinomas de células no pequeñas. En cuanto al carcinoma epidermoide, este surge del epitelio bronquial y muestra una típica queratinización. Casi siempre se identifica en individuos fumadores. Casi siempre se identifica en individuos fumadores.
es el que más se cavita por las áreas extensas de necrosis. En el 80% de los casos puede tener positivo el EGFR. Y si utilizamos la tinción de Papa Nicolau, tiene una característica de color anaranjado en el citoplasma. Como habíamos mencionado, tiene proteína P63, citoqueratina 5,6 positivo en el estudio de inmunohistoquímica. En cuanto al carcinoma pulmonar de células pequeñas, constituyen el 15 al 25% de todos los cánceres de pulmón. Aproximadamente 35.000 a 40.000 casos son reportados en Estados Unidos cada año, lo que representa el 18% de todos los cánceres en esta población. Datos epidemiológicos sugieren que se está incrementando la incidencia, sobre todo en mujeres. Esta neoplasia, por definición, es de alto grado de malignidad y también se relaciona con el consumo de tabaco. Es agresivo, alto grado de malignidad, con mayor propensión a dar metástasis regionales y distales. Este difiere de las no pequeñas que habíamos mencionado en ser altamente sensible a la quimioterapia inicial y radioterapia. Y los factores de riesgos específicos de este son el tabaquismo, exposición a uranio y exposición al gas radón. El carcinoma de células grandes es un cáncer generalmente indiferenciado. Se encuentra principalmente en individuos fumadores, excepto en una variante. Escriban, por favor, la variante es linfoepitelioma light. Adopta una disposición de láminas o nidos de grandes células poligonales. Su diagnóstico no se realiza en la citología, ¿no? Por ejemplo, se hace un Papa Nicolau, salen células neoplásicas positivas, no puede salir sugerente de adenocarcinoma. Aquí no. El diagnóstico se basa en una pieza quirúrgica, no biopsia, sino pieza quirúrgica. Aquí tenemos imágenes de los cánceres mencionados. Por ejemplo, acá en la radiografía póster anterior, que vemos en la figura A, podríamos mencionar que es una radiografía con aumento de trama broncovascular, ¿no? Acá podemos observar aumento de trama broncovascular y esto puede ser que son las arterias engrosadas que salen del pulmón. Pero en este caso, que no se observa bien, corresponde a una masa iliar izquierda. Iliar porque está en el ilio, ¿no es cierto? Izquierda. Si nosotros tenemos una radiografía de estas características y tenemos sospechas de que el paciente tiene una enfermedad crónica, debemos solicitar una tomografía. Si yo sospecho de un cáncer, debo solicitar una tomografía con contraste.
porque con contraste se va a ver la irrigación sanguínea y se van a ver tumores que tienen irrigación sanguínea que no se observaría bien en una tomografía sin contraste. Entonces observamos una masa pariliar izquierda a nivel, ¿no? Pariliar izquierda, debajo del bronquio principal izquierdo. Okay. 4 meses después explican que esa masa ya está infiltrando la luz del bronquio, ¿no? Esta es la luz del bronquio en una ventana parenquimal, esta es ventana mediastinal, esta es parenquimal, y la luz del bronquio está siendo reducida por la compresión de una masa adyacente. Ya. En sí, ¿cuáles son los factores de riesgo o factores carcinógenos humanos reconocidos y mezclas relacionadas con el cáncer pulmonar, que generalmente se hallan en el medio laboral? Tenemos el arsénico, el asbesto, el berilio, el éter clorometílico, el éter bisclorometílico, cadmio, cromo, gas mostaza, humo de tabaco ambiental. No es necesario que sea fumador, puede ser un fumador pasivo, es decir, que su compañero, ¿no?, fume, ¿no? Su costado ha tenido pacientes con cáncer de pulmón que trabajaban en discotecas. Factor de riesgo, el humo, no es que ellos fumen, sino que el humo del cigarro constante, a constante exposición, ¿no?, que se da generalmente en esos lugares. El níquel, el radón, el sílex cristalina, el hollín, ácidos inorgánicos fuertes que contienen ácido sulfúrico, entre otros. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es la última clasificación del TNM. Todos los cánceres tienen un TNM, una clasificación mundial, internacional, para ver el nivel de invasión del cáncer, en qué estadio está, para poder definir el manejo y tratamiento. Se menciona que el cáncer pulmonar generalmente en el T1, en el estadio 1 y 2, podría realizarse una cirugía curativa. Posteriormente ya pensamos en quimioterapia y radioterapia. Entonces, el TX, el tumor no puede ser evaluado o no hay evidencia de células malignas en esputo o lavados bronquiales. ¿Cómo se realiza un lavado bronquial? Mediante prueba de broncoscopía. T0, sin evidencia de tumor primario, carcinoma in situ. T1, tumor de 3 a menos centímetros en diámetro mayor, sin evidencia, mediante broncoscopía de invasión más proximal que el bronquio lobar. Y esto se divide en A y B según el tamaño, de 1 centímetro a menos, 1A, de mayor de 1 a 2, B, C de 2, mayor de 2 a 3. El T2 mayor de 3 o hasta 5, y también se subdivide según el tamaño. El T3 mayor de 5 centímetros hasta 7, y el T4 mayor de 7 a más. Okay. Y aquí tenemos a su costado ejemplos en la tomografía: cortes axiales en la ventana parenquimal, ¿no? Vemos un T1 por el tamaño menor de 3 centímetros hasta 3 centímetros. T2, que es hasta 5 centímetros. T3, hasta 7 centímetros. Y T4, más de 7 centímetros, o que ya invade diafragma. En la clasificación N, que significa clasificación con compromiso de ganglios, N1, ganglios linfáticos peribronquiales o biliares, intrapulmonares ipsilaterales, incluyendo la afectación por extensión directa.
N2, metástasis a ganglios linfáticos, mediastínicos, ipsilaterales y o subcarinales. N3, mediastínicos, contralaterales, iliares, contralaterales escalénicos o supraclaviculares, ipsilaterales o contralaterales. Eso es con respecto a los ganglios. Y en cuanto a la metástasis a distancia, M1 se divide en A, B y C. Nódulos tumorales presentes en un lóbulo contralateral, tumores con nódulos pleurales o pericárdicos o derrame pleural. Generalmente vienen los pacientes con derrame pleural. O pericárdico malignas. M1B, metástasis única extratorácica, y C, múltiples extratorácicas en uno o varios órganos. Se unen el tamaño, que es la T, N, que son los ganglios, y M, que es la metástasis, y se definen los estadios, ¿no? Siendo el estadio 4 el más avanzado, cuando ya hay metástasis. Las metástasis pulmonares. El pulmón es el segundo lugar más frecuente de metástasis, englobando todos los tipos histológicos. Y son el sitio único de extensión de metástasis en el 20% de los casos. Esto aumenta en los tumores germinales y nefroblastoma, y llegando a suponer el 90% en sarcomas óseos y de partes blandas. Sí. Varios pacientes me han llegado con metástasis de sarcoma. El camino más frecuente para la metástasis es la diseminación hematógena y embolización tumoral. Menos común la vía linfática. Los pulmones son ricos en vasculatura. Además, el primer lecho capilar que las células tumorales circulantes se encuentran después de abandonar el tumor primario y caer en el sistema de drenaje venoso. Actúan como un filtro inicial y las células tumorales serían atrapadas de forma mecánica al llegar al pulmón, creciendo después para formar metástasis. Entonces aquí vemos una radiografía de pulmón en un varón de 25 años con un carcinoma embrionario testicular que tiene múltiples imágenes radiopacas bilaterales, nodulares, que corresponden a un metástasis. Acá tenemos una mujer de 48 años con adenocarcinoma colorectal y había hecho múltiples metástasis en pulmón. En una persona, si tenemos estas presentaciones y la persona no tiene antecedentes oncológicos, la probabilidad de que un nódulo pulmonar único sea una metástasis es del 1%. Pero cuando ha existido una neoplasia previa, se eleva a un 81% de probabilidad. La enfermedad metastásica pulmonar con linfangitis carcinomatosa se asocia sobre todo a tumores del tracto gastrointestinal superior, mama y próstata. Las metástasis endobronquiales son más raras y se asocian con más frecuencia a tumores de mama, colon, riñón y páncreas. El tumor primitivo más común en metástasis pulmonares son carcinomas epidermoides de cabeza y cuello. Un carcinoma de mama, próstata o gástrico, la probabilidad de que se trate de un segundo tumor es mayor. Si previamente el diagnóstico era de un melanoma sarcoma, la primera posibilidad a descartar es una metástasis. Si he tenido pacientes, como mencioné, con metástasis de pulmón, con sarcoma, generalmente son jóvenes, relativamente jóvenes, y melanoma. Eso sí no he tenido muy común. 1 o 2 casos he visto. Después, en pulmón se presentan con cierta frecuencia los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir? Aparte de que el paciente tiene el problema de tener un tumor en su pulmón, van a presentar síntomas y signos asociados a la presencia oncológica de estos, lamentablemente. ¿Qué se describe en la literatura? El paciente, además del tumor, puede presentar anorexia, caquexia, pérdida de peso, fiebre de origen tumoral, poliomielitis, dermatomiositis, hipotensión ortostática, endocarditis trombótica no bacteriana, lupus,
un síndrome de Cushing, ginecomastia, galactorrea, hipertensión, acromegalia, hipertiroidismo, hipercalcitonemia, síndrome carcinoide, que se caracteriza por diarrea, enrojecimiento facial, hipercalcemia, hiponatremia, hiperglucemia, hipoglicemia, hipofosfatemia, acidosis láctica, hiperuricemia, hiperamiliasemia. Claven o es la osteopatía neumónica hipertrófica, ¿no? Los dedos palillos en tambor, acantosis nigricans, hiperpigmentación difusa, eritema girato, eritema multiforme, prurito urticaria, tilosis, engrosamiento, que es engrosamiento de las palmas y plantas de los pies, anemia, policitemia, coagulopatía. Hay pacientes oncológicos que tienen que estar con anticoagulación plena, púrpura trombocitopénica, disproteinemia, leucocitosis, reacción leucoeritroblástica, eosinofilia, alteraciones en la unión neuromuscular y músculo, como el síndrome de Lambert, que hay debilidad muscular, alteración del sistema neurovegetativo, miastenia gravis, debilidad muscular, puede presentar ptosis palpebral, poliomielitis, dermatomiositis, neuropatía autonómica, el síndrome de Gilby, que es la dilatación masiva del colon según una obstrucción mecánica, neuropatías sensitivo-motoras, demencia, pacientes que con cáncer que desarrollan demencia, con un síndrome paraneoplásico, encefalomielitis, encefalitis cerebral límbica, mioclonus, neuritis óptica, retinopatía, degeneración cerebelosa subaguda, mielopatía necrotizante subaguda, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para llegar al diagnóstico de cáncer? Bueno, ustedes ya hemos hablado de la clínica, la presentación, ¿no? Lo que se van a analizar en las biopsias o los líquidos obtenidos. Pero ¿cómo se obtienen esto? Cuando tienen un paciente con cáncer, ¿qué pueden solicitar? Una citología de esputo, ¿no? Sí, he tenido pacientes con carcinoma epidermoide, como habíamos mencionado, esos cánceres se necrosan, cavitan, y está haciendo hemoptisis, y pueden salir en la saliva, ¿no? En el esputo, ¿no? La secreción bronquial. En el esputo se podría encontrar células neoplásicas del pulmón. Un método común cuando sospechamos de cáncer es la biopsia por medio de broncoscopía, una biopsia transbronquial, es decir, no observamos de frente el tumor cuando ingresamos con el broncoscopio, sino sospechamos por la tomografía en qué área, ubicamos en qué área está el tumor, si está cerca a un bronquio, ingresamos la aguja de biopsia, traspasamos el bronquio y llegamos a la masa del parénquima pulmonar. Biopsia con imágenes, guiadas por imágenes transtorácicas, con aguja fina, ¿no? Yo he hecho biopsias con guía ecográfica y, bueno, en el Revalidate sí hay con guía tomográfica. Toracocentesis, el líquido de la citología del líquido puede darnos células malignas. Mediastinoscopía, que eso se realiza generalmente en sala, ¿no? Por cirugía de tórax, cuando hay compromiso de ganglios, ¿no? Ganglios centrales. BATS, eso que es muy bueno porque es una videotoracoscopía, es como una laparoscópica del pulmón donde se ingresan a la cavidad y se observa in situ los tumores. O cirugía abierta, ¿no? Otros métodos diagnósticos, el EBUS, que es broncoscopía con guía ecográfica, ¿no? Un ecógrafo que se ingresa con la broncoscopía, no hay en Perú. Yo tuve la oportunidad de verlo en España, ¿no? Y ayuda bastante para poder llegar a biopsias de difícil acceso. Endoscopía con guía, también de eso también lo manejan los gastros, también tienen
ese equipo, pero por vía, pues ellos usan por vía endoscópica, ¿no? Por vía digestiva. Y broncoscopía navegacional con guía tomográfica. Entonces, la broncoscopía flexible que tenemos a disposición acá en nuestro país, lo tenemos también en Puno, bueno, en los hospitales de salud, aunque en la pandemia está prohibido utilizar la broncoscopía por la contaminación del ambiente cuando uno ingresa un paciente COVID. Entonces, por medio de la broncoscopía, pueden observar aquí, ¿no? Se puede ver lesiones endobronquiales, ¿no? Pues es la carina, el bronquio principal derecho, izquierdo, y acá una lesión tumoral, blanquecina como un área de coliflor, ¿no? Y nosotros podemos hacer un lavado bronquial de esta zona y extraer muestra para enviar al laboratorio y tomar biopsias de esta tumoración. El lavado bronquial velar se sugiere instilar 50 ml de suero fisiológico, temperatura ambiente, ¿no? Y en la broncoscopía flexible, acá tenemos otras imágenes donde se observa un tumor endobronquial con una masa exofítica. Se ha propagado la mucosa, generalmente es una mucosa friable que sangra y por lo cual debemos tener cuidado de causar un gran sangrado cuando utilizamos el broncoscopio. El broncoscopio, por ejemplo, tiene criterios para realizarse y también cuando no realizarse. Un paciente con infarto no se puede realizar, ¿no? Porque es un medio invasivo donde vamos a ingresar con, con un tubo de fibra óptica dentro de la vía aérea. Así vamos a disminuir el aporte de oxígeno porque vamos a ingresar por los bronquios, por donde la persona respira. Entonces hay que tener mucho cuidado con este procedimiento y que sea una persona capacitada. Muy bien, esa ha sido la exposición de hoy día de cáncer pulmonar. Espero que hayan tomado anotaciones. ¿Alguna pregunta?